Salvatore Maranzano fue el último mafioso siciliano que ostentó el título de capo de todos los capos. Además, a este se le reconoce por ser el fundador de las míticas 5 familias de la mafia neoyorquina. En este video te cuento toda su historia y cómo fue su trágico final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Salvatore Maranzano nació el 31 de julio de 1886 en la ciudad de Castellammare, en Sicilia, Italia. Desde que era niño tuvo vocación por el sacerdocio, decidiendo estudiar para ingresar a un seminario para convertirse en un hombre de Dios. Sin embargo, al vivir en una de las localidades con más actividad mafiosa, desarrolló un carácter más inclinado por este mundo que por el de la vida sacerdotal, hasta que finalmente descartó esta carrera para ingresar de lleno al mundo del AMPA cuando el robo de varias cabezas de ganado de su familia llevara a Maranzano a renunciar a sus votos, sumado a que su madre era hija de un poderoso capo de la provincia de Trapani. Él tomó partido en la contienda continua entre la familia Bonanno y la familia Buccellato, logrando obtener el estatus de comandante. Además que estableció su influencia al casarse con una mujer llamada Elisabetta Minore, quien era hija de un respetado don en Trapani. En un corto periodo de tiempo adquirió un gran respeto entre sus compañeros del inframundo, al tener una personalidad muy dominante, la cual distaba también al prototipo habitual de los mafiosos sicilianos, siendo en su gran mayoría analfabetas. Sin embargo, Maranzano había estudiado y era un lector voraz, especialmente en libros de historia, llegándose a obsesionar con el Imperio Romano y con el ascenso al poder de Julio César. Con su inteligencia, formación y una presencia que imponía respeto, Salvatore se ubicó como uno de los miembros claves de la familia en Castellammare. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Salvatore se mudó a los Estados Unidos en 1925, estableciéndose en Brooklyn. En un comienzo construyó un legítimo negocio de bienes raíces, pero por otro lado, aprovechando el impacto de la ley seca, se hizo contrabandista de licores. El siciliano elaboraba su propio alcohol en distintas destilerías ilegales, transportando el licor por la frontera de Canadá. Sumado a lo anterior, poco después se involucró en la prostitución y en el contrabando ilegal de narcóticos. Pronto nuestro protagonista se convirtió en el líder de un grupo importante de mafiosos que había llegado con él procedentes de Castellammare, incluyendo a Joseph Bonanno, Joseph Profaci y Stefano Magadino. Es de notar que todos estos miembros habían sido enviados a Norteamérica por Vito Cassiofierro, el principal capo en Sicilia, con las órdenes de organizar la mafia en ese país para colocarla bajo su control. No obstante, Don Vito murió en prisión luego de ser arrestado. Esto provocó que Maranzano decidiera organizar la mafia en los Estados Unidos bajo su propia supervisión. A medida que el dinero y la influencia de Salvatore crecía gracias a los negocios ilícitos, Giuseppe Masseria empezó a exigir fondos en efectivo para así reprimir a los de Castellammarese. En esa época, las distintas familias de la Cosa Nostra, en Nueva York, podían convivir en paz. Sin embargo, a partir de 1930, la pretensión de Joe Masseria de imponerse como un capo de capos generó que Maranzano se preocupara por el futuro del enorme imperio de la mafia que se estaba construyendo. Por consiguiente, decidió levantarse y declararle la guerra a Masseria en el año ya mencionado, generando que se diera un punto de inflexión en la historia de la mafia al comenzar la guerra de Castellammarese, los cuales mostraron su negativa a aceptar imposiciones y abusos de poder. Durante mucho tiempo los dos grupos se apoderaron mutuamente de camiones, destruían cervecerías y se peleaban y disparaban en las calles. Maranzano en esta contienda se impuso al forjar alianzas, tras lo cual muchos integrantes de Masseria le abandonaron o eran liquidados. Esta lucha era desigual para Salvatore, ya que Joe contaba con muchos recursos a su disposición. Además que durante esas fechas,
Giuseppe Morello, uno de los primeros padres de la mafia en Estados Unidos, salió de la cárcel colocando su experiencia en manos de los Masseria. Siendo muy astuto y planificador, Maranzano entendió que el primer paso para finalizar la guerra era sacar del juego a Morello, ya que este último fungía como consejero de Masseria y tenía gran peso en las calles por toda su experiencia. Por eso en agosto de 1930 fue liquidado mientras recogía efectivo en su oficina de Harlem del Este. Presuntamente fue liquidado por un sicario de los Castellamarese, conocido como Buster de Chicago. La fama de Salvatore cada vez crecía más e inspiraba terror en sus enemigos. Por esto los desertores de los Masseria aumentaron, dejando como último objetivo al capo de la banda rival. Y para esto, entraría en el juego uno de los principales lugartenientes de Masseria, Lucky Luciano. Con 33 años, Luciano lo único que quería era generar dinero y terminar una vez por todas con esta carísima guerra. Maranzano compartía el mismo objetivo, salvo que lo hacía por otras razones. Por esto, a inicios de 1931, Salvatore y Luciano se reunieron e hicieron un trato, para así eliminar de una vez por todas a Joe. El 15 de abril, Luciano se fue con su jefe a un restaurante en Coney Island. Después de disfrutar de una buena cena y disfrutar una noche jugando las cartas como lo solían hacer, Joe y Luciano se quedaron solos jugando acompañados de los guardaespaldas del jefe. Luego Lucky se levantó para ir al baño, pero esto fue para darle espacio a varios hombres que entraron y le impactaron 7 balas a Masseria, acabando así con su vida. Después de la caída de Masseria, Maranzano se convirtió en uno de los gánsteres más poderosos de Nueva York. Por esto, 2 semanas después del asesinato de su enemigo, citó a varios mafiosos a encontrarse en una sala de banquetes bajo el más estricto secreto. Salvatore, en esta particular conferencia de paz, quería certificar su triunfo total y demostrar que era el nuevo jefe y que todos los asistentes fueran conscientes de ello. El capo dirigió un discurso ante la gran multitud diciendo lo siguiente: si han perdido a alguien en esta última guerra, deben perdonar y olvidar. Si han matado a su propio hermano, ni siquiera traten de averiguar quién lo hizo, porque si lo hacen, lo pagarán con la vida. Continuando con la reunión, el nuevo jefe afirmó entender que un imperio tan vasto como la mafia neoyorquina debía ser estructurada en provincias más pequeñas y subdivisiones que disfrutasen de autonomía suficiente para funcionar con fluidez. Determinó que la mafia quedaría dividida en 5 legiones o familias, las cuales cada una podría tomar sus propias decisiones y hacer sus propios negocios. Sin embargo, en última instancia, le debían de rendir cuentas a él mediante un tributo. Por lo demás, tendrían libertad de acción y Salvatore prometía no entrometerse en sus asuntos internos. Estas familias también debían tener una estructura de poder en donde existiría una cúpula distribuida en cargos fijos, ordenadas en un capo, un sotocapo o subjefe, un consiglieri o consejero y varios caporregimi o capitanes, que tendrían a su cargo un cierto número de soldados y de asociados. Sumado a lo anterior, durante ese banquete, Salvatore creó un puesto adicional para él mismo, convirtiéndose en el nuevo capo di tutti capi, o capo de todos los capos, el máximo líder de todas las familias. Esto sorprendió a otros líderes de la mafia, especialmente a aquellos que se habían unido a él porque habían afirmado que terminaría con el gobierno autoritario del jefe anterior, Joe Masseria. Una vez establecida esta nueva estructura, Maranzano anunció quiénes serían los 5 generales a cargo de los 5 territorios. Una de estas familias estaría dirigida por él mismo y otra lo estaría por Charlie Luciano, el antiguo lugarteniente de Masseria que orquestó todo para su asesinato. De esta manera, al darle una familia propia a Luciano, Salvatore no solo cumplía el pacto firmado entre ambos, sino que reconocía la importancia y reputación que Charlie adquirió en el mundo criminal. El jefe también estableció reglas para una comisión de mafia. En esta se prohibía tajantemente cometer asesinatos al azar, o que los miembros de la comisión hablaran sobre la mafia y sus actividades con cualquier persona fuera del grupo. Aquel que no cumpliese con estos lineamientos sería castigado con la muerte.
A pesar del prometedor inicio de mandato de Salvatore, pronto se conoció que Maranzano terminó sucumbiendo a la tentación del viejo paternalismo siciliano y comenzó a creerse más de la cuenta ese papel de emperador que él mismo se había otorgado. Él empezó a tratar con frialdad y de una manera despectiva a los jefes de otras familias, mostrando así que su estatus de capo de todos los capos no era tan honorífico como lo habían pensado. Así que este arrogante tratamiento para con sus subordinados fueron mal vistos por Luciano y por otros colaboradores como Vito Genovese, Franco Costello y entre otros. Charlie llegó a creer que Maranzano tenía más hambre de poder que el mismísimo Maseria cuando éste aún vivía. En otras familias tampoco se estaba viendo bien la actitud del máximo jefe. Joe Profaci también se sentía inquieto de la misma manera que el veterano Vincent Mangano, que rechazaba la prepotente manera de ser de Maranzano. El problema con esto es que en la mafia el descontento con un jefe conduce de manera casi inevitable a un inmediato afilar de cuchillos. A pesar de que Salvatore apoyó métodos modernos de organización en la mafia, enfrentó también el resentimiento de jóvenes mafiosos que le denominaron Mostacho Pete, que significaba un mafioso tradicionalista y seguidor de antiguas costumbres. Algo más que hizo Maranzano fue su alejamiento a nuevas tendencias ideológicas debido a que se opuso a la asociación de Luciano con gángsteres no italianos, queriendo que en la mafia solo la integraran italianos de raza pura. Cinco meses después de que concluyera la guerra, en medio de la paranoia, Maranzano empezó a temer que jóvenes pero prometedores gángsteres como Al Capone o Lucky Luciano conspiraran contra él. Así que determinó deshacerse de ellos antes de que lo controlaran todo. Por eso comenzó a planificar el asesinato de estos, más los Genovese, Costello y otros. Para esto, contrató un sicario al cual le decían Mad Dog Cole para que ejecutara los crímenes. El plan de Salvatore consistía en citar a Luciano y a Genovese en su despacho. Este iba a pasar allí la mañana, pero antes de que ellos llegaran a su lugar, lo tomaría Cole para liquidar a sus objetivos. Pero Maranzano había subestimado a Lucky Luciano, quien además de ser alguien muy desconfiado, era muy astuto y se había olido la jugada. Por esto, Luciano utilizó aquella cita volviéndole en contra del propio Maranzano. Charlie también había trazado un plan. Él sabía, gracias a sus contactos con las instituciones, que los agentes del IRS, la agencia tributaria estadounidense, estaban investigando a Maranzano por asuntos de impuestos. El máximo jefe también había recibido esta información y conocía que una redada del IRS era inminente, pero desconocía cuándo. Así que, aprovechándose de eso, Luciano vio la oportunidad precisa para ejecutar sus planes. El 10 de septiembre de 1931 fue la fecha que Maranzano había fijado para la reunión con Luciano y Genovese. Así que Salvatore llegó temprano a su despacho como cualquier otro día. Mientras dejaba pasar el tiempo, alguien llamó a la puerta. Él escuchó que varios hombres entraron y esposaron a sus guardaespaldas, mientras se identificaban como agentes del IRS. El capo pensó que esa era la redada que había estado esperando y por esto abrió la puerta. Rápidamente 4 individuos se abalanzaron sobre él con puñales en mano para atacar a Salvatore, ya que por orden de Luciano los atacantes no podían utilizar pistolas para así no alertar a las oficinas contiguas y que no llamaran a la policía. Maranzano fue golpeado y acuchillado, pero no cayó rápidamente, sino que este se defendió tan ferozmente que esto se convirtió en una ruidosa pelea que amenazaba con llamar la atención de los despachos adyacentes. Ante esto, los agresores se sorprendieron ante la posibilidad de reducirlo, pero al final, contraviendo las órdenes que habían recibido, no tuvieron más remedio que desenfundar las pistolas y disparar, terminando así con la vida del mafioso. Después de la muerte de Maranzano, Luciano y sus colegas reorganizaron las 5 familias y abolieron definitivamente el cargo de capo de todos los capos, generando así que Salvatore fuera el último mafioso en ostentar dicho cargo. Sumado a esto, la mayoría de la familia Maranzano fue heredada por Joseph Bonanno y se la nombró como la familia Bonanno. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario.
Esto fue Narraciones Criollas.